Depresiones económicas. Su causa y remedio. Una de las funciones más vitales del hombre de negocios es la de ser emprendedor. La función empresarial es la función de pronosticar el futuro incierto. Antes de realizar una inversión, el empresario debe estimar los costos presentes y futuros, y los ingresos futuros. Debe estimar si obtendrá beneficios de la inversión. Si pronostica bien y significativamente mejor que sus competidores en los negocios, obtendrá beneficios. Si, por otro lado, es un mal pronosticador, y sobreestima la demanda de su producto, sufrirá pérdidas y se verá muy pronto fuera del negocio. En la economía de mercado se da una especie de selección natural, que asegura la supervivencia y florecimiento del pronosticador superior, y la erradicación de los inferiores. Año tras año, cuanto más beneficio obtengan los mejores pronosticadores, más tendrán disponible para invertir en el sistema productivo. Por otro lado, unos pocos años de pérdidas llevarán a los malos pronosticadores completamente fuera del negocio. Así que, si la economía de mercado tiene un mecanismo de selección natural de buenos empresarios, en general, deberíamos esperar que no muchas empresas ya establecidas tuviesen grandes pérdidas. Entonces, nos preguntamos, ¿cómo se explica que en tiempos previos a la recesión, los negocios experimenten repentinamente un grupo masivo de graves errores y pérdidas? ¿Cómo se explica que los empresarios, antes muy astutos para conseguir ganancias y evitar pérdidas, repentinamente se encuentran, casi todos, sufriendo pérdidas graves e incalculables? ¿Cómo se explica todo eso? He aquí un hecho trascendental que toda teoría de las depresiones económicas debe explicar. No basta una explicación de subconsumo. No basta con decir que la gente no está gastando lo suficiente en bienes de consumo. Lo que tiene que explicarse es, por qué los empresarios resultan ser total y catastróficamente incapaces de prever la supuesta caída en la demanda de consumo. Porque este repentino fracaso en la capacidad de pronosticar. Una teoría de la depresión debe explicar el mastodóntico grupo de errores que aparece en la economía. Y hay otro hecho universal que una teoría del ciclo económico también debe explicar. Los auges y declives son mucho más intensos en los sectores de bienes de capital, que en los sectores de bienes de consumo. Es decir, los sectores más afectados son aquellos que fabrican bienes para la fabricación de otros bienes, como maquinarias y equipos, aquellos que producen materias primas industriales, y el sector de la construcción. He aquí otro hecho del ciclo económico que debe ser explicado, y que evidentemente no puede ser explicado con la popular doctrina del subconsumo. Si el gasto insuficiente en bienes de consumo es el culpable, entonces, ¿cómo es que las ventas en bienes de consumo son las últimas en caer, y las que menos caen durante la depresión? Inversamente, son los sectores de bienes de capital los que realmente despegan en la fase de expansión del ciclo, y no los negocios que atienden al consumidor. Por suerte, sí existe una teoría correcta de la depresión y del ciclo económico. Tiene una larga tradición en el pensamiento económico. Esta teoría empezó con el filósofo y economista escocés del siglo XVIII, David Hume, y con el eminente economista clásico inglés del siglo XIX, David Ricardo. Estos teóricos observaron que, junto con el sistema industrial, se había desarrollado otra institución de crucial importancia. Era la institución de la banca, con su capacidad de expandir el crédito y la oferta monetaria. Estos economistas creían que las operaciones de estos bancos comerciales eran la clave de los misteriosos ciclos recurrentes de expansión y contracción, que habían desconcertado a los observadores desde mediados del siglo XVIII. Según el análisis ricardiano, las monedas naturales que aparecen en el libre mercado son materiales útiles, generalmente oro y plata. Si el dinero se limitara sencillamente a estos materiales, la economía funcionaría con ajustes suaves de oferta y demanda, y por tanto sin ciclos de auge y declive. Pero la inyección de crédito bancario añade un elemento crucial y perturbador. El negocio de los bancos es otorgar préstamos. Al otorgar préstamos sin respaldo en oro, los bancos expanden la oferta monetaria.
Por ejemplo, si un banco tiene 1000 onzas de oro en sus arcas, y emite recibos de depósito para préstamos, redimibles al instante por 2500 onzas, entonces está claro que ha emitido 1500 onzas más de las que puede redimir. Al depositar el dinero otorgado en préstamo en las cuentas de los clientes, los bancos expanden la oferta monetaria. Y por tanto el banco ha sido capaz de expandir la oferta monetaria del país en 1500 onzas de oro. Mientras no haya un pánico bancario, de los clientes corriendo a redimir sus billetes en oro, el dinero bancario funciona en el mercado como equivalentes al oro. Así que los bancos empiezan a expandir alegremente el crédito, pues cuanto más lo expandan, más intereses podrán recaudar por los préstamos que otorgan, y mayores serán sus beneficios. Imaginemos que eso ocurre en Inglaterra. Al aumentar la oferta de moneda, al aumentar el dinero bancario, aumentan los ingresos y gastos de los ingleses, y eso empuja al alza los precios de los bienes en Inglaterra. Pero ese auge expansionista, mientras sigue su alegre camino, siembra la semilla de su propia destrucción. Pues al aumentar la oferta monetaria y los ingresos, los ingleses proceden a comprar más bienes del exterior. Y, al aumentar sus precios, los bienes ingleses empiezan a perder competitividad respecto a los productos de otros países. Así, los ingleses empiezan a comprar más en el exterior, mientras que los extranjeros compran menos en Inglaterra. El resultado es un déficit en la balanza de pagos en Inglaterra. Si las importaciones exceden a las exportaciones, entonces el dinero deberá fluir de Inglaterra hacia los otros países. ¿Y qué dinero será? Sin duda, no billetes o depósitos bancarios ingleses, pues a franceses, alemanes o italianos, lo que les interesa es el oro. Así que los extranjeros tomarán sus billetes y cheques, y los presentarán a los bancos ingleses para redimirlos en oro. El oro será el dinero que tenderá a fluir persistentemente fuera de Inglaterra. Pero esto significa que el dinero crediticio bancario en Inglaterra, tendrá cada vez una menor base de oro. Al proseguir el auge, nuestro hipotético banco expandirá sus recibos de depósito, de digamos 2500 a 4000 onzas, esto es, expandirá aún más el crédito o préstamos que otorga, mientras que su base en oro disminuye hasta, digamos, 800 onzas. Al intensificarse este proceso, los bancos acabarán asustándose. Pues los bancos están obligados a redimir sus billetes en oro, y el oro está saliendo rápidamente, al mismo tiempo que sus compromisos de pago se acumulan aún más. Así que los bancos acabarán perdiendo los nervios, detendrán la expansión crediticia, y para salvarse, contraerán sus préstamos. A menudo esta retirada se precipita con corridas o pánicos bancarios del público, que se ha ido poniendo cada vez más nervioso respecto a la estabilidad de los bancos de la nación. Ha llegado la depresión. Los bancos pasan a la defensiva, y las empresas sufren al aumentar la presión para el repago de deudas. La caída en la oferta de dinero bancario, lleva a su vez a una caída general en los precios ingleses. Al caer la oferta monetaria y los ingresos, y al desmoronarse los precios ingleses, los bienes ingleses se hacen relativamente más atractivos en términos de productos extranjeros, y la balanza de pagos se invierte, con las exportaciones superando a las importaciones. A medida que el oro regresa al país, y la base de oro para dinero bancario se expande, la condición de los bancos se hace más sólida. Advirtamos que la depresión se produce, y se produce inevitablemente, por el precedente auge expansionista. Es la inflación precedente, la expansión crediticia precedente, la que hace necesaria la fase de depresión. Así, podemos ver que la depresión, es el proceso por el que se ajusta la economía de mercado, se eliminan los excesos y distorsiones del previo auge inflacionista, y se restablece una economía sólida. La depresión es la desagradable, pero necesaria reacción a las distorsiones y excesos del auge anterior. Pero si la banca privada es la causa del ciclo económico, ¿no podemos por tanto decir que el libre mercado es el culpable? La respuesta es no. Pues los bancos no serían capaces de expandir el crédito de forma concertada si no fuese por la intervención y estímulo del gobierno. Pues si los bancos compitieran uno contra otro,
Cualquier expansión del crédito por parte de uno, acumularía rápidamente los cheques de ese banco en sus competidores, y estos reclamarían inmediatamente al banco en expansión la redención en oro. Los bancos rivales reclamarían la redención en oro de la misma forma que harían los extranjeros, excepto que el proceso sería mucho más rápido, y cortaría de raíz cualquier inflación incipiente antes de que empezara. Los bancos solo pueden expandirse al unísono, en forma de cartel, cuando existe un banco central. Solo cuando se estableció la banca centralizada, los bancos fueron capaces de expandirse por largos periodos. Y el conocido ciclo económico se puso en marcha en el mundo moderno. El Banco Central toma control sobre el sistema bancario con ayuda del gobierno. El gobierno hace que los billetes que imprime el Banco Central sean dinero de uso legal forzoso para cancelar deudas y pagar impuestos. Y no es que los bancos privados se quejen de esa intervención, porque el Banco Central sirve de rescate cuando los bancos empiezan a quebrar. Así que ahora vemos que el ciclo económico no se produce por un misterioso defecto en la economía de mercado. No es lo mismo que un banco privado quiebre por otorgar muchos malos préstamos, que todos los bancos quiebren al mismo tiempo por haberse expandido todos juntos bajo la protección del Banco Central. La teoría ricardiana del ciclo económico explicaba lo esencial de una teoría correcta del ciclo. La naturaleza recurrente de las fases del ciclo, y la depresión como saneamiento de la economía. Pero quedaban aún dos asuntos sin explicar. ¿Por qué el repentino grupo de errores empresariales? ¿Y por qué las mucho más grandes fluctuaciones en las industrias de bienes de capital que en las de bienes de consumo? La teoría ricardiana solo explicaba movimientos en el nivel de precios en general, pero no decía nada de las distintas reacciones en las industrias de bienes de capital y de consumo. La teoría correcta y completamente desarrollada del ciclo económico, fue finalmente descubierta y expuesta, por el economista austriaco Ludwig von Mises, cuando era profesor en la Universidad de Viena. Mises desarrolló los indicios de su solución al problema esencial del ciclo económico en su monumental, Teoría del dinero y del crédito, publicada en 1912. Y llegó al mundo angloparlante a través de su principal seguidor, Friedrich von Hayek, que llegó de Viena a enseñar en la London School of Economics a principios de la década de 1930, y publicó dos libros que aplicaban y desarrollaban la teoría de Mises: Teoría monetaria y ciclo económico, y Precios y producción. Como Mises y Hayek eran austríacos, y también, como seguían la tradición de los grandes economistas austriacos del siglo XIX, esta teoría se ha conocido en la literatura, como la teoría austriaca del ciclo económico. A partir de los ricardianos, de la teoría general austríaca, y de su propio genio creativo, Mises desarrolló la siguiente teoría. Sin expansión bancaria del crédito, la oferta y la demanda tienden a equilibrarse a través del sistema de precios libres, y no pueden producirse auges y declives de todo el sistema económico. Pero el gobierno estimula la expansión del crédito bancario, a través de su banco central comprando activos a los bancos privados, y pagando con dinero de banco central, aumentando así las reservas de efectivo que los bancos comerciales mantienen en el banco central. Los bancos proceden luego a expandir el crédito, y por tanto la oferta monetaria de la nación, al depositar los préstamos en las cuentas corrientes de los clientes que solicitaron préstamos. Como observaron los ricardianos, esta expansión del dinero o crédito bancario, lleva al alza los precios de los bienes. Pero Mises observó que hace algo más, algo incluso más siniestro. La expansión del crédito bancario, al generar nuevos fondos prestables en el mundo de los negocios, rebaja artificialmente la tasa de interés de la economía por debajo de su nivel del libre mercado. En el libre mercado, no intervenido, la tasa de interés se determina por las preferencias intertemporales de los individuos. Así, un préstamo es el intercambio de un bien presente por un bien futuro. Lo que se intercambia es dinero que se puede usar en el presente, por dinero que solo puede usarse en algún momento futuro. Dado que la gente siempre prefiere tener el dinero ahora en el presente, que tener la misma cantidad de dinero en el futuro, para que alguien renuncie al uso presente de su dinero, y nos lo otorgue en préstamo, debe pagársele una prima. Esa prima es la tasa de interés.
y su nivel varía de acuerdo al grado en que la gente prefiera lo presente a lo futuro. Las preferencias intertemporales de la gente determinan el grado en que la gente ahorra e invierte, y cuánto consume. Si la gente decidiera ahorrar más y consumir menos, entonces la tasa de interés caería, porque habría una mayor oferta de ahorros para invertir. Y eso se traduciría en crecimiento económico. Pero ¿qué pasa cuando la tasa de interés cae, no por cambios en las preferencias intertemporales, sino por una interferencia que promueve la expansión del crédito bancario? Aparecen problemas. Pues los hombres de negocios, al ver caer la tasa de interés, reaccionan como siempre harían ante un cambio así en la señal de mercado. Invierten más en bienes de capital. Las inversiones, particularmente los proyectos largos que consumen mucho tiempo, que antes no parecían rentables ahora sí lo parecen. Los hombres de negocios reaccionan como lo harían si realmente hubieran aumentado los ahorros. Expanden más su inversión en bienes de capital, esto es, en bienes que sirven para la fabricación de otros bienes, en materias primas industriales, en construcción, relativamente a su producción directa de bienes de consumo. En resumen, el crédito se ha expandido. Los negocios toman prestado el recién expandido dinero bancario que les llega a tasas de interés más baratas. Utilizan el dinero para invertir en bienes de capital, y ese dinero acaba usándose en pagar alquileres más altos y salarios más elevados para trabajadores en esos sectores de bienes de capital. El problema se produce tan pronto como los trabajadores empiezan a gastar el nuevo dinero bancario que han recibido en forma de salarios más elevados. Como las preferencias intertemporales del público en realidad no han cambiado, la gente no quiere ahorrar más. Así que los trabajadores se dedican a consumir la mayoría de sus nuevos ingresos, hasta restablecer las antiguas proporciones de consumo-ahorro. Esto significa que redirigen el gasto de nuevo a sectores de bienes de consumo, y no ahorran lo suficiente para comprar las máquinas recién fabricadas, equipos de capital, materias primas industriales, etc. Todo esto se manifiesta en una aguda depresión en las industrias de bienes de capital. Las empresas fueron seducidas por la intromisión gubernamental y la rebaja artificial de la tasa de interés, y actuaron como si hubiera disponible más ahorro para invertir del que realmente había. Tan pronto como el nuevo dinero bancario se filtra en el sistema, y los consumidores restablecen sus antiguas proporciones, queda claro que no había ahorro suficiente para comprar todos los bienes de capital, y que las empresas habían invertido mal los limitados ahorros disponibles. Así que, el auge inflacionista lleva a distorsiones en el sistema de precios y en la estructura de producción. Los precios de la mano de obra y las materias primas, en los sectores de bienes de capital, han aumentado demasiado durante el auge, como para ser rentables una vez que los consumidores hayan reafirmado sus antiguas preferencias de consumo-inversión. La depresión aparece entonces como la fase necesaria y saludable, por la que la economía de mercado se limpia, y liquida las inversiones insensatas y antieconómicas del auge, y restablece aquellas proporciones entre consumo e inversión, que son las realmente deseadas por los consumidores. La depresión es el proceso doloroso que restablece a la economía de mercado en su función de servicio eficiente a la masa de consumidores. Dado que los precios de los factores de producción se han elevado demasiado durante el auge, eso significa que ahora deben dejarse caer hasta que se recobren las relaciones apropiadas del mercado. Los auges serían de muy corta duración si la expansión del crédito bancario, y el consiguiente impulso a la baja de la tasa de interés por debajo del nivel del libre mercado, fuese asunto de una sola vez. Pero ocurre que la expansión del crédito no es un asunto de una sola vez, sino que la expansión se mantiene mediante repetidas dosis de crédito bancario, hasta que llega su inevitable castigo. Solo cuando la expansión del crédito bancario tiene finalmente que acabar, ya sea porque los bancos se encuentran en una situación muy complicada, o porque la gente se harta de la inflación continua, llega la depresión. Tan pronto como se detiene la expansión del crédito, deben afrontarse las consecuencias y los inevitables reajustes. Así pues, la teoría misesiana explica todos nuestros problemas. La naturaleza repetitiva y recurrente del ciclo. El grupo masivo de errores empresariales.
y la mayor intensidad del auge y declive en las industrias de bienes de capital. ¿Qué dice Mises que debería hacerse una vez llegada la depresión? En primer lugar, el gobierno debe dejar de expandir tan pronto como sea posible. Es verdad que esto, inevitablemente, lleva al auge expansionista repentinamente a su fin, y hace empezar la inevitable depresión. Pero cuanto más tarde el gobierno, peores serán los reajustes necesarios. Cuanto antes se supere el reajuste de la depresión, mejor. Esto significa también que el gobierno nunca debe rescatar o prestar dinero a empresas con problemas. Hacer eso sencillamente prolongará la agonía, y convertirá una fase de recesión rápida en una enfermedad persistente y crónica. El gobierno nunca debe tratar de sostener salarios o precios de bienes de producción. Hacerlo prolongará y retrasará el proceso de ajuste. El gobierno no debe tratar de volver a inflar para salir de la depresión. Pues, aunque esa reinflación tuviese éxito, solo generará más problemas más adelante. El gobierno no debe hacer nada por estimular el consumo, y no debe aumentar su propio gasto. De hecho, recortar el presupuesto del gobierno mejorará la situación. Lo que la economía necesita no es más gasto en consumo, sino más ahorro, para legitimar algunas de las inversiones excesivas del auge. Así que lo que debería hacer el gobierno, según el análisis misesiano de la depresión, es, absolutamente, nada. Para acabar con la depresión lo antes posible. Debe mantener una política estricta de laissez-faire. Todo lo que haga retrasará y obstaculizará el proceso de reajuste del mercado. La receta misesiana es por tanto exactamente lo contrario de la keynesiana. La Gran Depresión estadounidense de 1929, se hizo inevitable por la enorme expansión del crédito a lo largo del mundo occidental durante la década de 1920. Fue posible dado el fracaso del mundo occidental en volver a un genuino patrón oro tras la Primera Guerra Mundial.